Choose not a life of imitation. Distant us into the reservation. Defunct the pistol that you pay for. Just pump the feeling that you stay for. In time I want to be your best friend. Eastside love is living on the west end. Knocked out before you better come to. Don't die, you know the truth is some do. Go write your message on the pavement. Burn so bright, I wonder what the wave meant. Kickstart the golden generate hub. Sweet talk but don't intimidate hub. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get two, maybe even three of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. Well, it's Saturday night and I just got paid. Look, my money, don't try to save. My heart says go, go, have a time. 'Cause it's Saturday night and baby, I'm feeling fine. Gonna rip it up, gonna rock it up, gonna shake it up, gonna ball it up, gonna rock it up, and ball tonight. Got me a date and I don't be late. Pick her up in my 88. Shack on down to the Union
short one standing tall. So grab the world with a smile on your face. Hoy no vamos a gritar, no vamos a hacer nada para que no se asuste. Está de invitado. Me anda un poco. ¿Quién puta es? La cara de cansada acá que tiene. Estoy cansado, jefe. Vino. No vaya a ser. No. Pushman. No. No. Pushman del show. Pushman del show. Carajo. Rita. ¿Me quieren reemplazar? No te verdad? vamos a reemplazar, ¿Me hermano. quieren reemplazar? Díganme No bien te- más, me voy a ir otra vez a mi jaula No al te mercado vamos a 4, reemplazar, carajo. hermano. Está con nosotros el ganador de Belcam. Está Draco. Mirale, Draco. Ya le ve al patito. Hola, Draco. Hola, Draco. Hola, Draco. No, Quique. Cuidado que Quique Tenés también bien, es un pues, peluche. a la parrilla te hace Cuidado que el loro acá parece que pierde la virginity. El loro parece que va a ser como su titiritero. Mira la Draco. Le quiere con Kike. Mira, a le mueve la Draco. cola a Quique. Quique te quiere. veo. A mí se me va a Adelante, dar mundo. todo olor a gato. Bailan de mundo. Bastante mundo. Bailan de usan de Aguatembo. Mira qué lindo que es Draco. Y acá está Ahí su, está. acá Ahí está está su Draco amor. y el video, Ahí el está bar. su Ahí está el amor. bar. Ahí Ole está mi el culo, bar. ole mi culo. No, ey. Así no, con la cintura, Kike. Jaque, ya le vio. Olimpista, olimpista. Se Draco. calentó ya. Ya le vio, Draco. Está bien, Draquito. Mira, tampoco su carterita. Acá está su cartera. Su ¿Qué cartera. incluye la cartera? Que incluye la carterita de Draco. Ahí está, la cartera de Draco. Tipo Elías, Draco. Trae Draco, carterita. Sí, tiene, mira. Ni Elías. Ni Elia. Ah, ese, Pañuelito para limpiar el ese para pito. limpiar el patito. O la después. colita. Claro. Ah, y el patito. El patito, claro. Sí, tenés razón. Mira, así vino con su kit, vino él hoy. Ahí. ¿Cuántos años tiene Draco? ¿Cuántos meses o años tiene Draco? No saben a la doña. 3 meses. Tres Bueno, meses. Ay, Draco, tiene correa. vamos a hablar, Chico. Draco. Vos vas a crecer y ya no vas a tener patito. Vos vas a conocer algo que se llama Conchita. yagua salida. Ah, sí. Vos vas a conocer algo que se va a llamar yagua salida y vas a querer salir y tu dueña, pero atende esto, nunca permitas que Predicciones. tu dueña, porque vos estás Kenchi, porque hay una perrita en el barrio y todo eso, nunca permitas que surja la pregunta, ¿y no es mejor castrarle? Vamos. ¿Qué? Mira, Tus huevitos valen, Draco. cierto, Draquito. Vos sabés Tus huevitos valen, Draquito. Pero te cuento algo, Draco. Ahora ya hay una ley de prestación alimenticia. Y después está Mira, también ese se que... enamoró. Mira, Ajá. enamoró de Quique. Se enamoró de Quique. ¿Qué querés? Te quiere dar. Mire, va ahí, Quique. No vayas a hacer vos tóxico, no vayas a Un hacer besito, vení, pi, pi, pi. Vamos a hacer acá, ¿cómo se llama? Cállate, no te vayas Sexo todo. entre No te animales. vayas todo. Mira, Draco, qué bonito que. Buenísimo. Mira, esta es la posición donde abren la patita de eso para Ahí, enfriar ahí. los huevitos. Ah, mira. Abrí, espera, entra ahí en mi boca, te voy a saludar. Mira, Draco. Bueno, se lleva los regalos de Belcan, Draco, Este es de gatos. ¿Quién como Draco? Trae tu patito. Ahí da el hueso, El vamos a ver. huesito, el platito. Qué vení, grande, Belcan, carajo. Belcan y Belcan. El gato no vamos a traer porque va a ser un quilombo. No, come besito. Todos Le quieren vamos a ser. traer a Tini después de sábado. Todos Se va a quedar, Tini. boludo. Tini va a echar toda calentura. Todos quieren ser Draco ahora. La puta. ¿Soñamos? Sí, pero está gastadito ya. Mira, tuerto está el pato. Mejor así, mejor así. Ese es el patito El violado. pato. Ese es. Hoy está Draco, será impresionante. Bueno, los regalos para Draco ya está ahí. Vamos a entregarle a su familia Ahí antes que está le su- ahí degeneremos está. a Draco. Sí, después, vos sabés que Draco después cuando si es que por ahí se separan está ese que guau, uno se va a ver al otro y después al otro. ¿Ya sabes esa historia?
Tipo Guía Alfieri. Hola. Ahí Ahí está está la la, dueña, mirá. ahí está la Ya, dueña. Alfieri, Venga, eso. pase por acá, por favor, señor. Puta. Le entregamos ya a Draco. A ver, Venga, para que adelante. no- El patito con su carterita. Dios, qué malcriado el perrito, Ahora, boludo. buscale una carterita Ya, azul. tiene. Una carterita azul porque es medio Draco. No, Está bien, Draco. ese, está bien. Masculinidad Bien. frágil, Algo boludo, la blanco, puta. algo Tiene blanco. mierda, Ah, sí, para- pero- flexible. sí, No, para mí. ¿Qué pasó? Venimos. Producción me dijo, No, no, dejale más que venga. Se hizo ñemotagüe y yo les mensaje por de limpio y batallazo va a venir de limpio. ¡Qué malo No sos! te quiso traer. Llevar, perdón. No, viste que ella me escribió y me dijo que le lleve los La productos. purina. Pero allá, aquel Balanceado. productor demonio dijo, lo he dejado a que ella venga. No habla con los Volt. Y ahora no le quiere llevar y hacer favores a sus compueblanos de A Piquetecuesta. su Qué vecina, fuerte, boludo. Ya de Lía, yo que te limpio. readmiro. Ella es limpio, no es de ¿Y pique. Piquete Cueve no es limpio? Independiente ya. Tenés que estar ahí para entender. Ah, pues ya es independiente, tipo cabaña, cada cupé. Ellos se odian. Tipo Nicunigüe. Vos te vas en cabaña, pues cada cupeño te dicen. Ah, Limpio y mira. piquete se odian. Sí. Bueno, hagamos una promesa. No se le castra a Draco. Jamás. Tengo 4 perros. Ya le vieron a Pepe, a Maui y ellos no están castrados. Muy bien, Draco. Y le vamos a cambiar su carterita porque si no va a ser Draque. Si no va a ser tiene Draque. más Ahora sí, ahora sí. Si no va a ser Draque. Está bien, co. Así las cosas no resultan. Si te Siempre sale está tipo el de Lía, tranquilo. ¿verdad? No hay problema. Ey, hermano. Agarra la sala, Quique. No, no te vayas a hacer enojado vos. Sí, no, que se vaya ya. No vayas a ser así. Un perrito con nomás. Un perro, no, es color. Es Me un gusta. amoroso. Me quieren reemplazar. No te vamos a reemplazar. O si no, hace rato ya le llamábamos a Igna. Se va, ¡Saca Draco. la puta! Se va, Draco. Se va Drakis. Chao. Ahí está, chao. Gracias, Chao. Lucía. Qué embore este el día, No, viejo. puerquesa con Son ella. tembolo. Qué temboque soy Ya el día. otra vez me hacen quedar mal. Es que, boludo, Tembola ¿por qué no eres me va a llevar? Qué puta Clipeado sea. ya esto y el título no le quiso traer a su vecina. Tembola eres. Elía Tembo. Qué Ustedes puta, saben la que... marineta, una No me vaya función más a nomás tiene. defender porque hay al pedo. O sea. Sí, mejor. Ahora sí, ya se fue Draco. Perro de mierda. Muy, pero muy. ¡Gran puta! Sigue siendo enero, boludo. No termina nunca este mes. 29. Hijo. ¡Felicidades, Rufo! El día del Rufo, el ñoqui. Chico tiene ese camarógrafo. Hijo de puta. El único hombre de 1,90 m que la tiene, chico. Yo me declaro fan de Rufo, pero cuando está en su alter ego con su sombrero Ah, pilín no, a él se le posee Monkey D. Luffy. y su remera verde, esa tipo after. Sí. Monkey D. Ese, Luffy ese. Chespi, ¿verdad? Pero igual. Hoy Monkey D. tiene Luffy. look ayahuasca. Monkey D. Chespi, él. ¿Cómo le quedó Así ayahuasca? estos son los colores que vos te vas a la ayahuasca y es divagar, cotigipeina y ahí esas cosas, ¿ves? Entre las plantas. Muy bien, no entendió el carajo, Rufo. No entiendo, güey. No, Bueno, Rufo. hola Elías. ¿Por qué sos así con tu vecina? Está enojado. ¿Ah? No le Yo ya gusta. expliqué. Ayer me escribió. Ayer dije yo que me escribió y me dijeron no, dejándome que ella venga a llevar. Nosotros pensamos Porque que después se arma el mintiendo. quilombo. También ¿Ah? así. Ahora sí Yo tengo era. mis cosas, tampoco es que yo me voy a hacer de delivery para el programa, ¿verdad? ¿Ah? Va a cambiar. ¿Qué? No, todo lo que había pues era de Lulax, ¿entendés? Ah. Ahora recién cambia. Bueno, Me crucé con Lulax. ahora. Che, No ayer. quiere ver, será en el programa así de Menchi Barrio Canal. Está al aire, Menchi. Entra nomás ya su productor. No, jamás le van a hacer eso a ella. Este pues es streaming, ¿entendés?
Lo más inexplicable es que tenemos auspiciantes, Gerard. Y que la gente nos Y ve, que estamos por cumplir un año. Un año en mayo, Ve. boludo. Mayo. El lunes cumplimos otro mes. Es Sí. nuestro cumplemes. Sí, junto con el ¿Cuántos cumple meses del ya? abuelo Mayo, Leo. junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, enero, febrero. 8 meses. Estamos 8 mesillas. No vamos se a hacer. puede, boludo. 9 a 1. 9 ya. mayo, primero de mayo empezamos. 1 de mayo. Y el- ¡Ah! 9. Ya van a ser. Ya está a punto de De caramelo. esta, Gerard. Ya Bueno, se está dilatando. ¿por qué tenés que ser así? Vamos a preguntar, maestro. Vos sabés que ya me dijeron. ¿Qué? Ya, me doy ¿Qué? cuenta que Popu TV sale en muchos algoritmos de mucha gente culta. Sí, somos demasiado sí, mal sí. educados. Somos demasiado A mí lo que maleducados. a mí me escriben en privado esos amigos así, doctores, en Ambrena. Y que escuchen a M entonces. Sí, Si sí. quieren, para Acá, eso. mira, No somos pues- popu, boludo. Hay uno que subimos pues lo de, o sea, subieron lo de cuates en el migitorio. ¡Qué rancio! Mira, todo! subió eso. ¡Qué ¿Dónde rancio! está? A ver. Acá y uno ya. ¿Qué pa- Se dice mingitorio. Y pone así. Se dice mingitorio, señores de los medios. Y el emoji. ¿Entendés? ¿Cómo dijiste? ¡Qué macanada! Después hay otra que es demasiado peor. Vos dijiste water, ¿verdad? El de Toñito. No, yo dije mingitorio, pero Mingitorio, no güey. puedes decir rápido para que la gente entienda. ¿Vos conocés el mingitorio? Mingitorio. Mingitorio, ¿entendés? Ahora, otro. Acá. Demonio mostra todo en el de Toñito. Que dijo por demonio Toñito que los productores son los mejores amantes. ¿Verdad? Qué pena consumir este morbo. Habiendo tantos temas interesantes que hablar o debatir. Para eso ya está, los noticieros, Reina. Y ahí te das cuenta de la sociedad que tenemos. Es lo que más audiencia da, lamentablemente. Y Toñito le responde, amor, para eso está el noticiero. Si querés ver algo serio, este es un programa de streaming. Vos sabés que el tema este de Toñito también explotó. Ayer salió en otro portal que Toñito, Hizo el top. sí, que tiene un top de amantes. Y ahí estaba Demonio en ese top. Demonios salió en Ahí el el top, pollo. Los viejo. productores. A ver, un poco el del Y después otro no quiere aceptar que nos ve. Te juro, buscando otros contenidos me sale este virorey. ¿Y para qué le das play? Dale dupla. Lo Qué queremos. arquero que Nosotros son, no de vamos a juzgar que ustedes sean tan valles como nosotros y que estén conectados y que Yo estoy intenten- orgulloso por cuando me dicen que soy Valle. Yo también, Te carajo. amo. Somos Valle. ¿Saben qué? no somos Siéntanse valles. libres de ser y de ver lo que quieran. Y Somos ¿saben qué? groseros. Si de repente no le gusta lo que uno dice, ya sea acá o en un programa serio, tiempo deportivo, lo que sea, son opiniones. A ustedes les gusta lo que les gusta, a nosotros nos gusta lo que nos gusta. Vamos a ser felices, cada uno con su ¡Cierto! gusto. Ordinario. Salva. Alguien se preocupó porque dijimos, somos Valle. No somos Valle, groseros No, somos. Somos Valle, Quique. Chabacanos, No, jornales. somos Valles. ¡No somos! ¿Sabes qué? Somos. Vos, tu titiritero, y voy a denunciarle a los chetos acá. Ajá. Chetos, dejen de hacer cosas que hacemos los valles. ¿Y qué, por ejemplo? ¿Cómo se llama, por ejemplo, el bar donde te fuiste anoche? El moco. El Moco. Ah, pero el moco está buenísimo. Y chupan en una placita. No, amor. Eso hacemos los valles. Está muy bueno el moco. ¿Sabes qué? ¿Qué hacen? Domingo a la tardecita. Sí. Guiso. No tenemos Ah, la romantizan Ya el piró, guiso. eso comemos los valles. sé qué es lo que son ustedes, Tenés no razón, tienen peso. romantizan el guiso. Después, ahora, ¿cómo es? Bolivia tropical, escuchan cumbia. Pero mezclada con- Electrocumbia, electrocumbia. Electrocumbia, ya pirona. Aguante los Bibi, aguante los Pony, aguante el patio del folclore, carajo. Oma, noma, patio del folclore. Bueno, dupla. Ahora mismo le avisamos. todavía. Sigue Sí, todavía. anda, ¡Que todos los viva! días. Ahora mismo por eso. A ver, si querés ser tan valle y romantizar el valle, ponen vos el chiquillo bailarín de los ponis y vas a ver, si querés romantizar y ser valle como nosotros, te insto.
a que ponga todo volumen en tu vehículo con la ventanilla baja. El chiquillo bailarín de los pony, carajo. ¿Viste? O en Tiene tu- miedo. O en tu oficina, en tu Este grupo de es- amigos. Nos van a poner. ¿Por qué le querés cambiar los chetos, carajo? Hija, este con empanada a 6 de la mañana de gaseosa, cola full. Le baja, pues un puretón, boludo. Y, y le baja otro ñoño encima. La zapatito de cristal, Fabiola. Fabiola, encima de tu pinta está re valle, boludo. Fabiola está re valle encima hoy. Y Fabiola Con, vino vestido con una de valle. remera de 10.000 y un cosito que. Esa pollera, dejate Que de joder. robó ¿Qué de la- valle? ¿Qué valle, boludo? Que traigo de la diablita. No, esa remera Polo de José, ¿qué valle, boludo? Y ahora le digo a los amigos de Seba Llano, él también es valle. Y encima, Puti, Pero yo compraba el cheto soy valle, ¿no? sí, eso es cierto. Si haces medio lo ya sos valle para el cheto. Es cierto. Romantizan. Trabajarlo para muchos chetos ya de valle. Sí. Trabajar para los chetos del valle. Aguante el Salvador. Yo tenía parientes que eran recontra hiper chetos y que trabajes lo ya. No, Era valle, olvídate. agarrar Va, esa esa pata, picondé va pota radio, pero no se digan de sin vailla, va. La única pala, es cierto, la única pala que agarran es... ¿Cómo vas a trabajar en una radio? No, impresionante. O sea, Salvador, vos sentís esta situación así de casi discriminación ya se hace eso de yo no puedo creer que vos seas de cada cupé. Y que Yo no estés en puedo un creer programa. que vos ¿Qué es lo que trabajes hacemos en la acá? radio. ¿Qué es lo que yo hago en este Andate programa? para eso, Salvador, boludo. vos te prometo, Programa has pasado Valle. por tanto. Has pasado Ah, por no, tanto. ¿sabe qué? Necesito demasiado el dinero. Está muy feo el tema. Estoy súper recontra seco y demasiado necesito. ¿Así te- sí. Por eso ¿Quién sabe estás. cuánto te pagan? ¿Por qué miseria estás trabajando con esa gente? Hijo de... En ese canal. ¿Cómo estás jodiendo que te Y prestamos 1 millón entonces. No hay problema cuando quiera. No, yo no tengo para prestarte. El que te dice esas cosas es el que no tiene para prestarte ni 1 millón. Pero Cuando está... necesitas, ¿sabes qué? No hay por y No, pero amigo ni pariente. es tan valle decirle al otro que es valle por laburar. Sí, Eso es valle. Eso es Valle. Super valle es. pero Nunca escuché. existen niveles de cheto también. Ahí está. Brillante. Está el cheto que tiene, pero está también el cheto que su apellido nomás lo que ya le queda. ¡Ey! ¡Hijo de puta! Está el ñembo cheto. Te voy a matar, boludo de ¿Sabes qué? mierda. Está el cheto remata. Yo laburo, boludo. Está el cheto... Remata. ¿Cómo es? El cheto remata pona es cuando niveles de cheto. Sí. Cheto remata pona es ese que tiene nivel medio, pero que come bien, no le falta. Remata pona. Sí. Después tenés el cheto moriajú. Cheto Moriajú, que Ese es le quedó el- el apellido nomás. Ese es el que delira luego. Su pero por abuelo, su socio apellido vitalicio del CENTE. Se da gustos de rico, pero o de pa, baby, o topa, saber a pa, so El güey. IACO factura 2.000 millones al año. Elías está dentro. 2.000 Y millones. yo no me voy a deber en ningún lado. No, pero Elías ¿Quién está dijo? dentro de los valles rico Piajú. ¿Quién dijo eso? ¿Escuchaste eso? Sí, pa' vos dijiste. Vos El no Valle escuchás la conversación, le digo demonio. Hijo de... ¿Cuál conversación? Ya, ¿dónde Está yo- comiendo su... está comiendo su Dale la yogur. marca, la lechita. La lechita. Está el rico Piajú también. El rico Piajú. Rico. Es el peor, es el más pila de Ese es, todo. ese es Es el terrible. pila, boludo. Pero el rico, el cheto... El verdadero cheto no Moriajú, ostenta. Ese no ostenta, boludo. Pero Ahí- dentro de todos los niveles vos podés ser todo lo que vos quieras mientras no seas un mierda y un mala gente y No. le diga a la gente valle porque labura. Pero espera. Pero acá- hay biochetos buenos que no espera. ostentan. Totalmente, yo conozco a muchos. Sí, pero para mí que no Muy buena es gente. cheto. ¿Verdad? El cheto es el que quiere mostrarse luego. Exactamente. El millonario bueno es el que no muestra nada. El millonario bueno no te ha gastado un peso de más. Sí. El cheto acá de está. mierda. ¡Ey! Esa es la puta, boludo. Boludo,
Cheto. Yo laburo, boludo. Varios Ya programas sé, tengo, ya no me sé, rasco el culo acá. Pero sos cheto te caca. No, a mí me mata mi apellido. Porque, No, hijo de- no te mata tu apellido. No, los comentarios que decís que venís a decir. No, si acá en el Boludo, canal le llega ahí. me fui Seguro al- que, me seguro fui que al tu papá, seguro que tu papá. Yo jamás te jugué por eso, pero te Vos, dije. vos. Jamás. Pero sí, Y el que me juega por eso es Pile no y el que vaya no, más, no. no vaya más tirar esos comentarios de, boludo, me fui al bar El Moco. ¿Conoces El Moco, boludo? Tomé birra artesanal, boludo. A las 3 de la mañana Me hizo mató, mal, boludo. Mezclé un poco dos marcas. Lo mejor es el Don Perro. Y calmó. O sea, ¿entendés? No. Yo soy porque soy tu amigo, yo te estoy diciendo ya no. Ustedes demasiado rancios son, boludo. Deconstrúyanse, boludo. Te queremos, Cheto, te queremos. No está cheto mal, no está cheto mal. Este es lo que más cheto mal, Pero boludo. ¿cuándo nos vamos al moco? Vámonos al moco, vamos a llevar la No, cosa. acá todo, bola. Nica. Acá. Vamos a hacer esto, vamos a irnos a tal parte, No. vamos a irnos acá, vamos a irnos allá. Después no aparece Fabiola. No está. Elías tampoco. Abuelito. Este tampoco. Este si no ve en su casa no hay nada. Cielo dominado. Solo en su casa. Lorazo. Vamos, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a ir a parrillada a Valencia entonces. Vamos. ¿En Vamos. serio? Y ahí, Y ahí vamos a hacer una reunión. Jueves. Ahí tenemos nuestra reunión. El La viernes reunión 6. era en casa o vamos a hacer en Valencia. No, y en Valencia Verás, no Core en decidimos. tu casa y otra vez, pío, Y boludo. vamos a hacer parrillada a Valencia. Y así No sé qué controlamos va a la que casa de vamos a José. ¿Eh? Yo estoy harto ya de No, para que no estemos Sí. otra vez haciendo Ahí vamos a todo, tomar boludo. parrillita y le vamos a avisar a Elías de acuerdo está con nosotros. Todos tenemos que estar. Reunión creativa, gordo. Creativa. Creativa. Imagínense lo que vamos a crear chupando, boludo. ¿Sabes qué vamos a hacer, gordo? Eh. Ya si bien cheto ya, vamos a hacer un brainstorming. Nah. ¿Qué? Lluvia de ideas. Lluvia dorada lo que te vamos a hacer enseguida. ¿Quién es Ñomi? Ñomi también va a estar, el que era mi productor de Go, Ñomi. Jefe de producción, Jefe de carajo. producción. Porque acá lo que necesitamos es producción. Carajo, le pone. Que entró nomás al programa de él a cambiarte las menciones. ¿Qué puta sea? No, ayer, ¿verdad? Yo me voy a reunir en una determinada oficina. ¿Qué estaba haciendo? Estábamos hablando nosotros de un nuevo programa, ¿verdad? Y uno estaba ahí. Chismoso. No, ¿sabes por qué? Tenía miedo que él sea el productor. Porque se va a grabar a las 2 de la tarde, voy a estar a uno aquí en la Y salgo yo le digo, no hay ningún problema, cualquiera menos este. Le dije, va a ayudarle a él a eso. No porque sea Aragán, sino porque para que tenga descanso. Para que duerman la siempre. Claro. Sí, José, Demonio ya trae su remera de Mortal Kombat en señal de protesta. No juega más Mortal Kombat. No tienes tiempo, boludo. Ya no tiene más Está tiempo. deprimido, boludo. Ayer dijo que no tenía tiempo. No, demonio será tapireo ahí este enero porque tiene ya horario, No tiene tiene. otro programa. Round one ya no hay más, boludo. Porque tiene 2 programas, probablemente va a tener uno más y ya cumple horario. Bueno, te queremos. Oscarcito tiene un programa a las 11 de la noche. A ver si puede ver la diferencia con él. Ah, y también yo propuse su nombre para ser el productor de un programa que va a ir los domingos a las 22 horas. Hija de puta. Y se va a hacer en Canal 13, en el estudio Ay, qué 13. Ah, lindo. mira, para que sea productor. Le queda cerca, por suerte. Me gusta, me gusta. Y después Ay. el proyecto ese también está bueno, el que va a venir antes del Lulax, que onda Ujape. Ah, no, Ah, ese espectáculo. ese ese está espectáculo, buenísimo. ese espectáculo. Todo música ¿Qué van folclórica. a hacer los chicos que transmiten en guaraní? Sí. ese va a explotar. todo Mario, música Mario. folclórica. No, Mario y Domingo. Sí, ese Ya, va a Ese explotar. está espectacular. ¿Vos de tenés las que producir 4. ese? Ya veo nuestro camarógrafo cómo van a estar ahí. Recon. Fisura van a estar los otros. Pero, Yo no dije tu nombre. Se tomó por aludido. Rufo de mierda. Se tiene que transmitir por YouTube, por Twitch y eso, y ya veo que no se va a transmitir. Chipa, sí, ni se tomó por aludido, Chipa estaba ahí. El otro dije, el otro. Qué bárbaro. o sea. Espera, a las 4 de la mañana por ahí van a entrar, dice. Sí. Sí. te- No, pero tranquilo, espera, se va a grabar de Eso es tarde. de verdad. Sí, vas Se va a grabar de tarde. Ha grabado va a ser. Va a ir De a las tarde van 4. a grabar. O sea que en vez de salir a las 2, van a salir a las 6. A las 6. El tipo que ayuda, Sí, va a ser. Nervioso de Va a montar. ir para Pendeco, Shangirucuera Sí. y después ya mal de barco ese.
Ya oñe puro ahí va tema 123. ¡Epa! ¡Salud, Salud, Gracias. salud. Puta, salió todo ahí, 123 personitas conectadas. ¿Dónde está mi teléfono? ¿Dónde está mi No, teléfono? ahí está. No, mi teléfono. Mi teléfono, mi línea baja. Ah. Hola, buen día, el mejor programa de la TV paraguaya. Saludos a pelear, gente. El mejor panel de la programación y contenido de la TV paraguaya, aunque hayan programas que quieran invitarlos sería. Llenando de otras personas de otro plantel. Quique, Llanito. Acá está. Ahora Ahí sí. está, ahora sí. Estamos en contacto directo con la gente de YouTube. Sí. Depende de qué estén chupando, dicen acá. Huele a Mortal Kombat para demonio y para otaku el anime. Tío H, liberás pues ya uno para los yuteños, dicen acá. ¿Qué tío? Preguntan si el tío H es cheto. Tío H no es cheto. Tenés bien cuidado con lo que vas a decir. ¿Estás a ser loquito o volar a Canal 13? Y acá todos le apuntan de cheto a Llanito. Llanito es el más cheto. De Llanito no van a estar hablando, dicen acá. ¡Epa! Gracias por defenderme, mi amor. Aguanten los valles, dicen acá también. Aguante Salvador, aguante Salva. Te quiero ver a Salva en el moco, ¿no? Demonio. Por favor, ¿no? ¿Qué clase de Barbie usted? Enfrente a una plaza, güey. Ah, no. Así. Boludo, quieren tener. Su barcito quieren- así chiquitito. Quieren tener la la experiencia. sensación de ser- Quieren tener la experiencia de chupar en la placita, boludo. Es que Es muy loco. paso Salva que no es No, solamente Salva- irte a un bar a tomar, tipo, es una experiencia, ¿entendés? Tipo un full experience que Estamos tenés en ahí. contacto con la gente de YouTube. YouTube. Estamos en contacto con la gente de YouTube. Salvador, va que espere. Chicos, en breve seguimos hablando, sigan dejando sus mensajes. Ya somos 48 en King, muchachos. Sigan sumándose. Necesitamos 250 para empezar a facturar, así que sigan sumándose. Vale, sigan Buen día, sumando. poputo, dice Pedro. ¿Por qué me así? Feliz juega el programa más cachondo de la televisión paraguaya. Dice. Agarrar la pala, loro, puto. No lo cenes. Cerrame el estadio. Solo los grandes hacen eso. Dice. Gracias. En realidad era lince. Vinieron entre 4 lince, ¿verdad? Ahora ya son Y nos lindas. estábamos ahí pitriqueando. En un momento dado volvimos al boliche así, rápido caminamos. Espera, po. Quillo, espera, po. Si viene. Alguien nos cantó el guardia de mierda de la plaza, boludo. El guardia de mierda. Toque, soy el marginal. Boludo, vinieron así 4 linces. No, nosotros no Espera, tenemos po. nada. Llegaron los taqueros, pero Nosotros no estamos- tenían. nosotros no estamos tenían pitriqueando. trulla. No tenían trulla. Vinieron los taqueros de los linces. ¿Qué es trulla? Patrulla, pelotón, mierda. ¿Qué? Lince. ¿Y perdieron o no perdieron? No perdimos porque había sido el dueño del local, vino y le dio un 100 para que se vayan. Dios mío, eso no pasa en los locales Valle. Tipo llegó ahí lo del lince. ¿Sabes quién soy yo? Soy yo. Vos sabés, Famoso hijo, ese. No, yo no hago eso. No me quemes. Ese es normal. No, boludo, y vos No, sabés yo, que no no- creo, yo no creo que ya Nos no haga cagamos eso. todo y rápido José salió, no sé si era el Pero dueño o el encargado que del local. muchas veces ya estuve en lugares Le donde dio te un 100. sale uno y dice, vos no sabés quién soy yo. No. No sabés quién es mi papá. Vos no sabés este es el otro. Así- Y venían y yo solucionaba todo con ellos y yo del menos de ellos. ¿Verdad? Y no, es mi papá esto. Ey, ¿quién te cree vos? Metido juez. Acá están diciendo ya pues al moco. Vamos al soy. moco. A José le quiero ver ahí, por Dios, cagando. se va a morir. Yo quiero silla cómoda, Es lo quiero más- mesa grande, Y quiero ahí que la hay. comida venga rápido. Vos ya te fuiste, Fabi. Yo ya me fui al moco. ¿Y te gustó? sí. Los dominguitos a veces entre semana. Epa. miércoles. Una vez me llevaron a ese Lunes. otro tecacaí como de molas. Ah, No boludo, sé. re explota. Boludo, mola. pero es La una piecita así. Pero la comida explota. Rica es la comida. No le gusta al gordo porque no es. No, tiene que rica ser la comida, grande para él. José. No, era una piecita. Y vos tenías que comer ahí tu finger food. Y todo acá. Y todo era. Y estaban todos. Debo la yoca. Le vamos a llevar a José al moco, Fabi. Cagando. ¿Sabes qué voy a hacer? Ya que tanto quieren el full experience, me voy a ir a cagar en la placita. No, no. Están Sí. todos los chetos. Van a estar con su vape ahí. ¡Qué asco! Y yo voy a estar ahí. Dios mío, qué ordinario. Tipo, ¿viste el mono? ¿Viste el mono titié botánico? ¿Para qué tiraban? ¿Te acuerdas del mono titié ese que... Te
llegaste a ver José. ese monito que se hacía la paga en el botánico? Se Había un monito en el botánico que se hacía. Ese era atracción. Son bebé. unos Mono tití carros. agarraba y se trepaba por la rejita y le veía lo a la chica. Había uno que fumaba también. Qué loco. Acá Pero está vean, listo. amor, Boludo. no lo soñé, le bajaron en Lecueve. Dice, ¿cierto? Porque Lecueve? pusieron no lo soñé en Lecueve. ¿Cuándo, No veo? pusimos. Le Ese fue- es nuestro, boludo. No, Ayer. no pusimos. Ya basta y sobra con Falló la escuchar cama. todo nuestro No. efecto en, No. en el Ese es mi programa re- de la mañana. En Lecueve mujeres no pusimos. No. Ese es mi único recurso, Le ¿eh? cueve hombres. No pusimos. Mujeres no, No, en pusimos. el de hombres no pusimos. En Lecueve dice acá. Le No, pero Lecueve hombres o No, Lecueve, no. porque en Lecueve mujeres no se puso. Para ustedes, Sí, fue este carajo. martes. Hijo de puta, estás pensando. Che, acá están diciendo, Salvador, ¿cuándo vas a contar la verdad de que tu papá biológico es Héctor Corte? Héctor Cortés. ¡El hermano de Chile, ¿no? Tu papá biológico Héctor dicen Cortes acá. trata. Ah, Héctor es un capo, Héctor es un amigo demasiado grande. Héctor un será. un hermano mayor. Llegaba lo ahí, don Héctor. ¡Qué fácil que hacer la plata, monstruo! ¿Cómo quiero ser como vos? Don Héctor. Héctor claro. Cortés fue el que a mí me cambió el concepto del trabajo periodístico y me metió en la cabeza la modernidad de cómo hacer realmente las cosas dentro del medio. Porque yo tenía el criterio, el periodista no tiene que preocuparse en vender, el periodista tiene que trabajar, hablar, producir, lo que sea, que para eso hay un departamento de venta, que para eso... Y él me decía, me invitaban, por ejemplo, de todos los lados me invitaban a mí, las marcas grandes, para ir a los eventos, que cena, que esto y lo otro. Y yo decía, no, ese no es mi trabajo, no, que puta, para eso está vos, andate vos sos el gerente comercial, vos, todo. Y me decía, una vez viene y me dice, no te fuiste anoche. Don fulano preguntó por vos, sultano preguntó por vos, Mengano te quería conocer. En mi mejor momento de la televisión, antes cuando yo era importante, ¿verdad? Y no, ahora soy un valle de mierda. ¿Qué tal la popu? Y, y me decía, vos no sabés la cantidad de auspiciantes que yo saco en eso. Y la gente a vos te quiere, iba a sacar el doble si yo te iba anoche. Y vos también ibas a sacar, metete en la cabeza, pendejo, vos tenés que venir. Encima vos sabés hablar, la gente te quiere. Y empecé a cambiar un poco el concepto de la cuestión, porque eso después me sirvió cuando me independicé. No, un crack Héctor Cortés. El capo. Saluda a Héctor será. a Chiche, carajo. Chiche. Abuelito que también. ahora hace su negocio acá. Sí, acá. Yo uso hasta 2 horas para... Pero está bien. Él no lo soñé. Acá están prohibiendo. Sí, está patentado. Desde YouTube están diciendo Llevo que a ver en otro programa eso y con mi el no enojar, lo soñé boludo. está Y a patentado por matar la a alguien Popu. hacer eso. Sí. Que si es que aparece en otros programas, ellos van a decir que ese es de la Popu. Sí. El Fiu Fiu es de la Popu, pero nosotros somos la Popu, la verdadera La Popu. verdadera. La verdadera. No, Nosotros el de la somos la mañana temprano. génesis de la Popu. Ahí había un mensaje de José, ¿por qué no viniste hoy con la casaca de Rubio Ñu? Dice, Sí. hoy juegan en la volvemos vuelta. al Teatro de los Sueños de Trinidad. Pero yo no me voy a poder ir. ¿Por qué? Y tengo tercer tiempo. Ah, Claro. verdad. ¿Eh? No, No. podés faltar como acá. Qué malo, Marcelo. Mirá Ya no esa fa- grandocha carita. Ah, cierto. Yo no falto más. La Ajá. última vez que falté. El cumpleaños de eso, sí. La semana pasada. No, vení bien. ¿Eh? Jugamos contra Recoleta. Hija, si no le ganan, Y boludo. no, si son todos muertos. Aníquena. Mirá que nosotros los de Reco somos jodidos. ¡Epa! O era de Rubio. Pero cuando Rubio está en la B, en la primera es otra cosa. Te partió el corazón, Qué una fuerte, puñalada, qué eso, boludo. Entraste de taco, entraste. Le parece a José Ayala, ya cambia de club. Cambia de clic cada 2 meses. Va a entrar Luis y ya le va a meter un gol, no se puede más. Se prohibió. puede más. Se prohibió, se prohibió. Se prohibió. ¿En serio se prohibió? ¿Qué cosa? Y que no puede más. Dirigentes No, jugar. ya no se puede No más. pueden ser más jugadores También ni era entrenadores. Qué cachafas son los perros. Ahí está. Poco serio. Feo ya quedó. José, ahí de allá, sí. Don Héctor, un tipazo. Y la camiseta de Italia, José, está ahí en el... Y sí, camiseta. La camiseta de Italia y la de Napoli Acá caminan están sola. diciendo que a José no le gusta el moco porque ya está en su casa. Ah, no, porque no puedo salir de mi casa. Cuando ya te vas, ya no querés salir Chavito. después. Ya está en su casa, pues.
No trajo José su camiseta celeste, qué pesado. Te voy a llevar. Te voy a Ayer secuestrar, viniste de voy a Año llevar. Nuevo. Para mí que tenés que hacer una malla tipo uniforme de ese. Y trae todos los días. Todos Sí, los sí. días. Y hoy O sea, viniste de... traerlo todos los días, pero Lo que pasa es que es muy difícil hacer uniforme porque ese compré de Buenos Aires. Ah, cheto de ese es mierda. el cheto que purea. Ese es cheto que pura. Sí, yo me Yo lo sé. soy el villero más cheto, por ejemplo, de mi barrio. Cuando era mitad. Uso mío un híbrido. Yo soy híbrido. Sí, Valle Cheto. Yo soy Valle Cheto, Cheto Re- Valle. Cheto vaya. Raro. Cheto Valle. Un híbrido, sí. Motorflex. Porque no habla guaraní. Añe, ego, no. Ahí está. 150 en YouTube. 150 De conectados. tabú. ¡De las core! Che, monetizamos en Kiki. Ya estamos. ¿Vos nos arrobaste hoy o algo? No, estaba haciendo live hace rato. Ah, por eso es. Por Y Por eso. Les comenté cómo tienen que buscar y el horario. Por eso, boludo. Demonio la cara. Eli, gracias a Eli. Que nosotros no agarramos la pala legalmente. En la mañana nos ponemos en nuestro Insta. Ya estamos al aire. Ya no ponen más. ustedes. Tenemos que poner, ¿cierto? Ahora compuse. Cierto. O sea, ¿El qué? Yo voy a hacer ahora. yo ya no hago mami live también en la mañana. No pero sirve como- ¿por qué? Porque los perros ya están todos, ya saben que a las 10 y 10 tienen que estar acá. Fabi no sirve como más que haga ahora. No, porque yo voy a ya- Sí, hacer sí. ahora. Yo voy a hacer ahora. Nosotros tenemos programas de 2 horas, no como otros que tienen 1 hora y media. Y hacen lo que quieren acá, boludo. ¿Quién tiene una hora y media? Che, Epa, ¿vieron ¿qué- la historia de este perrito Aurelia? ¿Es de Brasil? Sí, ahora llegó acá el caso a Paraguay y hay una forma de denunciarle a los jóvenes porque están desde... creo que son pudientes. ¿Qué le pasó Tienen a Aurelia? Al Cheto Rapais. Chetos rapay son. Y después de que, bueno, a Aurelita es una perrita que vivía en una playa de Florianópolis. Estos nenes le empezaron a hacer correr y ella anda para correr por su vida, después terminó cansada, agonizando y ahí le empezaron a jugar, a hacerle agonizar y después le metieron un bait, un palo Ah. de bait por debate, No. por ya saben dónde Qué y hasta la bárbaros. garganta. Y después de eso le dejaron al perro ahí agonizando en un yuyal, viajaron, tenían que irse a Disney, ahí a Estados Unidos. Se grabaron los videos y aparecieron los videitos de que algunos familiares vinieron a hablar con algunas personas y hacerle tener miedo a algunas personas que vieron lo que había sucedido y que iban a salir como testigos. Después de esto, había sido estos jóvenes, los padres luego empezaron a amenazar ya a otro grupo de personas y pareciera ser que tienen contactos dentro de las fiscalías, dentro de los, mi gallito me da rabia, dentro de los juzgados. Y están bajando las fotos y los nombres de estos muchachos como para que el caso quede impune. Pero hay una forma, esto se globalizó ya, hay una forma de dejar una denuncia a través del Google Translator o en la página de Donald Trump. Pueden escribir ahí los datos de estas personas porque desde Estados Unidos se los va a extraditar y les van a quitar la visa para que sean juzgados en su país. Me Y ojalá que un bate Sí, doble le metan a cada uno en Sí, el... te le juro. reventaron al pobre perrito. Pero Orella. Era una perrita No, pero callejera. está. ¿Murió? o- No hubo cómo No pudo salvarle salvarle. y le practicaron la eutanasia. Pobrecita. Qué bárbaro, o sea. Ya pasa en todos lados, no solamente acá. Y vos le veas los pendejos y no tienen cara de salvajes ni nada. No, y son la esos son los cagó. psicópatas. agresivos. ¿No viste esa película American Psycho? Con Christian Bale. Impresionante. Bueno, gente, 10:49. Atención, momento de hablar del Tereré Fest. Tereré, sí señor, ya se viene. Sí, Esto es Yerba Mate nuevo. Pajarito te invita a celebrar el Día del Tereré en el Tereré Fest Pajarito 2026. El sábado 28 de febrero en el Club de Caza y Pesca de Bellavista Sur Itapúa con Néstor Loy Los Caminantes, Dalma Ferreira y Bohemia Guaraní, Fusión Sonora y el gran cierre con el retrovisor. Iniciando los festejos por los 70 años de Pajarito. Vení y viví esta gran fiesta. Tereré. Ay, Qué bueno. le amo a Néstor. Va a estar Néstor, Loy los Atención, Caminantes. encima en el Club de Caza y Pesca de Bellavista Sur. Sí, Hermoso. qué lugar tan lindo. Y se viene el Popu Regalazo. Sí señor. El Diario Popular cumple 31 años y lo celebra con el Popu Regalazo. Se viene el segundo sorteo. Mañana, viernes 30 de enero, Sí. en vivo por Popu TV en este programa con cupones traídos de todo el país.
Hasta hoy, 29 de enero, tenés tiempo de entregar para este segundo sorteo que se realiza mañana viernes. Compra tu Diario Popular. En la contratapa está el cupón. Lo recortás, llenas con tus datos y lo pones en las cuponeras habilitadas en todo el país. Sí, señor. Sueldos mínimos, quedan 3 todavía. Vos sabés lo que es, vas a tener tu sueldito mínimo espectacular ahí. Popu regalazo, Popu siempre con su gente. Popu regalazo. Y por supuesto, Moralito está ahí con Belcan y Belcat. ¿Sabías que el balanceado de tu perrito o gatito influye en su pelaje? Resalta la belleza de tu peludito con Belcan y Belcat, que tienen más proteína animal para un mejor pelaje. Encontrá los packs de Belcan y Belcat en supermercados y también a granel en comercios minoristas y mayoristas. Belcan y Belcat, sanos por dentro, bellos por fuera. ¡Qué temazo! Tema Iken, papá. Laura Branigan. On the night. ¿Cómo ya veo así? Ve de la casa Laura Escucho esta Branigan. música y El único tema que sacó en su vida, pero Sí. de la Gran 7. vuelo a garrote ya cuando escuché ese tema. En Vice Sí, City. Fabi, en serio, ¿a vos te pegaban de chica? Pero volvemos Ay, ante el qué retrovisor. ¿Y de grande? De verdad no, pero esta música sí no. Marlon no te pega. No, no. Así de cachetita. Y Nada. Dentro de los retros, así yo, esto ya huele así a mi tati Surudi. Demasiado que me encanta. Ya vos le preguntás, y sigue ya con tu tema. La panza inflada de cebolla. De cebolla y después a Gati Surudi y un pañal nomás. así, si no, un chiripal luego. ¿Cómo, Quique? A ver, salud. Se viene el retrovisor. Atención retrolovers, este verano se vive a puro carnaval. Retrovisor Carnaval el sábado 7 de febrero desde las 21 horas en el Club Náutico Puerta del Lago. Sí. En cabina, DJ Peajero, Emilio Marín, Juan José Salerno, Conejo González y como invitado Silvio Matio. Wow. En vivo, The Classics animan Marta Díaz Monjagata y Pablito Rodríguez. Retrovisor Carnaval, entradas en Tutti. La fiesta retro, líder y Midea, la mejor marca de aire acondicionado que juntos refrescan tus mejores recuerdos. El retrovisor carnaval ya se viene, José. Vamos a la pausa. Sí. Enseguida más de No Pensé Pasar por este. I know the night is not as it would seem. I must believe in something, so I'll make myself believe it. This night will never go. Oh, the night is my world. City lights, painted girls. In the day, nothing matters. It's the night, time that matters. I live among the creatures of the night. I haven't got the will to try and fight against a new tomorrow, so I guess I'll just believe it. Tomorrow never knows. I said night. I'm living in the forest of a dream. I know the night is not as it would seem. I must believe in something, so I'll make myself believe it. This night will never go. You take myself control. You take myself control. You take myself control. You take myself control.
Now I feel you with a new emotion. Heal you when you cry. I'll be your loving doctor of the night. Do you wanna take me tonight? Do you wanna make midnight? Do you wanna, if you wanna, take what you need? Do you wanna make it alright? Do you wanna have us tonight? Oh baby, do you wanna, if you wanna, take what you need? I hear your heartbeat, 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 begging for more. Oh, I need to hear that question, like a dancer needs a floor. And are you only holding on to me? Oh, now tell me that you're coming back. One word is all I need. Now I feed you with a new emotion. Heal you when you cry. I'll be your loving doctor of the night. Do you wanna take me tonight? Do you wanna make midnight? Do you wanna, if you wanna, take what you need? Do you wanna make it alright? Do you wanna have us tonight? Oh baby, do you wanna, if you wanna, take what you need? Do you wanna take me tonight? Do you wanna make midnight? Do you wanna, if you wanna, take what you need? Do you wanna make it alright? Do you wanna have us tonight? Do you wanna, if you Seguí. Ponle una moneda a la rocola. ¿Verdad? ¿Quién tiene 1.000 para la rocola? Música Este, excepcional los domingos. Domingo, tardecita, yo ahí tirado sin remera en mi patio con mi whisky, mi salchicha, mi perro salchicha ahí, comiendo el último resto del asado. No. La costilla ancha ahí a punto de salir. Sofi limpiando. ¡Qué rancio! Dale, dupla. ¡Qué manera de Dale, atrasar, dale. boludo! Boco hace todo eso que mencionaste, pero después de haber hecho la limpieza. Cierto. José, vos haces todo en tu casa. Puerco. Un carajo no hace. José hace todo. Atención, señores. Llegó el Tereré Fest. Tereré Fest, sí, señor. Yerba Mate Pajarito te invita a celebrar el Día del Tereré en el Tereré Fest Pajarito 2026. El sábado 28 de febrero en el Club de Caza y Pesca de Bella Vista Sur, Itapúa, con Néstor Loy, Los Caminantes, Dalma Ferreira y Bohemia Guaraní, Fusión Sonora y el gran cierre con el Retrovisor, iniciando los festejos por los 70 años de Pajarito. 70 Vení años. y viví esta gran fiesta con Yerba Mate Pajarito, el Tereré Fest. Sí, señor.
Vos sabés que hermoso es Bellavista y ahí está el local original de Pajarito. Impresionante. Hermoso. Ojalá Tenemos te de vea. Don Lauro Ratz, que se hizo un museo ahora. Impresionante. Quique tiene que ser imagen de pajarito. ¿Verdad? Ojalá. Es muy yucatano. Ojalá. ¿Vos sabés cómo? Ahí cuentan la historia de cómo, por qué se llama yerba mate Pajarito. El señor Don Lauro Ratz tenía su almacén de ramos generales y tenía comenzando a envasar su propia yerba mate. Y un ahí día. cómo ahora no sé cómo llamarle a nuestra marca. ¿Cómo le vamos a llamar a nuestra marca? Ahí uno de sus empleados vio así un pajarito y pajarito. En serio. Así Pajarito. Ahí está. Y yo como me iba a llamar, y como lo que sea, y Quique. Quique. Mañana se viene el segundo sorteo de nuestro ¡Epa! Popu Regalazo. Sí, señor. Mañana tenemos. El Diario Popular cumple 31 años y lo celebra con el Popu Regalazo. Se viene el segundo sorteo este viernes 30 de enero en vivo por Popu TV. No pensé pasar por esto, o sea, con nosotros. Con cupones en todo el país. Tenés tiempo de entregar tus cupones hasta hoy, 29 de enero, para el sorteo de mañana, ¿eh? Porque Sí. mira que después quedan 2 sorteos más y ahí podés seguir. Sí. Compra tu Diario Popular. En la contratapa vas a ver el cupón, lo recortás, lo llenas y listo, y lo depositas en las cuponeras habilitadas. Popu Regalazo, Popu siempre con su gente. ¡Vamos! Vamos. Y momento también de agradecer a Glogo. ¡Loco! Glo.co.py, la fábrica de experiencias y memorias. Cero estrés, máximo impacto visual. Servicio de organización y decoración. Seguinos en @glo.co.py y contactanos al 0992 1670 95. ¡Glogo! ¡Loco! Sí, señor. Espera que un ratito. Te esperamos. Oye, ¿A qué? ¿Le cuesta? amor, voy a hacer hoy lasaña, pero de espinaca, ¿eh? Ahí con una salsa bechamel y jamoncito y queso voy a hacer para el almuerzo. A la puta. No. Sí, para que después Eso nada más es coma como que todo. ofrezca milanesa de berenjena. ¿Por qué ¿Eh? lasaña de No. espinaca, gordo? Y porque ya comimos a la Bauxite. boñolesa. Boloñesa. Boloñesa. Coño, lesa. Ya, sí, Hoy lo coe hizo. ñoquis, boludo. Pero hay todavía tapa de lasaña en mi casa y tengo espinaca congelada y tengo cebolla. ¿Para qué pico voy a ir a comprar si ya totalmente. está la gracia de Dios en la Usa, heladera? Tapa lo usa que todo lo te que vamos tenga a dar. primero. Claro. Que se descomponga. Tapa lo que te vamos a dar. ¿Eh? ¿Vos nunca comiste lasaña de, Tapa. De espinaca nunca. No probé todavía. La salsa bechamel A mí no me Con quesito encima. con quesito y la cebollita así fritita con la espinaca. Con y cortar y acelga. tiene otra vez queso y jamón. Y sí, ¿Vas a acelga. picar con acelga? Deliciosa. guácala la Tipo la pascualina. Está la pacualina, sí. Y le pone trocitos otra vez de Queso ricota. huevo duro picadito. ¡Ah! Dios mío, qué Adentro. rico Ahí ese, está. boludo. De tabú. ¿Eh? No. Ari está con todo. En su otra vida, Ari fue jockey de calecita. ¡Qué puta! ¡Qué cambiado está Gacho Colmán, boludo! Hoy está. Ari jockey. en sus ratos libres hace... Alfilmanía. Al Filmanía. ¡Hijo de Con puta! Coco García. ¡Qué reto, boludo! ¿Qué tal, amigos de Alfilmanía? Seguimos aquí. De Coco García. Coco papá. García. Qué capo, Coco. capo. Alfilmanía. Atención, linda noticia, amigos sanlorenzanos y amigas sanlorenzanas, que les gusta la actuación, pero no les da para ir hasta Tía, hasta el estudio. Teatro Municipal, hasta el estudio, venir hasta acá, hasta Asunción, YTU con el colectivo, tardar media hora. San Lorenzo suma su primera escuela de teatro. Estamos con Chufi Ábalos, actor y ahora también me supongo director de Chart Academy. ¿Cómo te va, ¡Vamos, Chufi? Chufi! ¡Bienvenido! Gracias por la invitación. ¡Aplausos! ¡Qué Bien, puta! Chufi. Bueno, contando un poco, esta idea tuya, ¿cómo nace no sé si es la primera escuela de teatro de San Lorenzo, pero una escuela de teatro, ¿cómo se debe? Bueno, en realidad toda mi familia es docente. Sí. Mi abuela es docente, mi mamá es docente, mis tíos docentes, mi hermano docente, yo docente. Y yo me dediqué más a la parte artística. Siempre enseñé folclore, música, canto. Y después comencé a amar la actuación entrando en el TIA. Pero yo de San Lorenzo ya analizaba ya irme al TIA, pasaje, comida. Hay también taller de niños. Y estaba averiguando y en San Lorenzo no había. Sé que tiene habilitado el IMA,
no es la primera escuela como tal, tiene el IMA habilitado, pero no... Es como que está habilitada la carrera, pero no hay... No Se ejecuta, habilitan, no no hay ok. alumnos, no. Ah, ok, no hay Entonces, partí de la necesidad que a muchos padres les queda lejos ya Asunción. Si viví en San Lorenzo, si viví en Ñemby, si viví en Capiatá, Sí. Itaguaya, les queda lejos irse hasta Asunción. Sí. Y de repente, como son pocas las escuelas de actuación, el costo es un poquito elevado. Entonces dije yo, tengo acá un colegio que me apoya mucho, tengo acá alumnos que yo le hago actuar, los padres que siempre me insistían, Chufi, hacé ya tu escuela, hacé ya tu escuelita, hacé ya. Entonces, no me animaba porque implica ciertos riesgos, pero dije, voy a hacer, ya está. Sí, Claro. lo voy a meter. Mm. Entonces estoy haciendo full publicidad, campaña, estoy moviendo redes. Yo Pero soy... contá que en el colegio ya hiciste también. En el colegio solía hacer pequeños talleres, ¿verdad? Pero eran tipo un mes, 2 meses, un mes, 2 meses. Entonces no sé si están ahí los videos, las imágenes de lo que ya fui haciendo con mis alumnitos y mis alumnitas. Y dije, bueno, este año ya toca abrir Ahí va. ya la... Toca Ah, qué abrir la lindo, escuela. boludo. Sí, la escuela, son geniales. Trabajar con adolescentes y con niños es una locura, ¿verdad? Siempre digo que ellos son primeramente haters, porque nunca nadie en la vida te va a tratar tanto como un niño, como un adolescente, pero... ¿Cierto? Profe, ¿por qué tu cara así? ¿Por qué tu nariz así? Porque así sos. Nos hacen con maldad, ¿verdad? Uno le va enseñando después que se puede decir que no, pero así da gusto trabajar con ellos. Y bueno, ojalá a la gente le guste, le llame la atención. ¿En qué parte de San Lorenzo va a estar? o Coronel está? Romero, casi España, en el colegio Leonardo Sánchez de Paz. Está en la municipalidad de San Lorenzo, una cuadrita abajo. Ok, Es un ok. colegio familiar. Muy bien. Colegio Entonces, Y para, ¿cómo es la onda? ¿Se van, se inscriben o tienen que hacer un examen de ingreso? ¿Cómo es la onda? no, examen de ingreso no quiero hacer porque es como decir, yo creo, o sea que no creo en el talento. No creo, yo creo que hay gente que es disciplinada y gente que no es disciplinada. Entonces, por una audición, por algo que le pueda salir mal, porque se pone nerviosa y decirle no, Claro. no vas a actuar, yo creo que me siento con la experiencia familiar de poder enseñar desde cero. Entonces, cualquier persona cualquier niño, niña, adolescente que quiera actuar, tenga o no el talento, ellos se definan o no talentosos, están totalmente invitados. Muy bien, espectacular. @ ch.artpy, o sea, chart de Chufi, ch.art. ch.artpy o @ soy Chufi con doble F. Así mismo. Muy bien. ¿Esto tiene algún costo? Sí, sería 250.000 al mes. Los sábados son 3-4 horas de training full. Ujo. Y si se escriben de a 2, hay una promoción que sería 200.000. Ok. Bien. Ahora, ¿hasta cuándo va la promo? La promo va hasta que inicien las clases, Hasta el que- primer sábado de marzo. Primer Ah, sábado, tenemos ¿son todo, bien? tiene todo el mes de Todo febrero. Todo el mes, sí. Se tienen cobra full. ya. Ahí se Inscribirse van ya, ¿eh? Así que ya saben bien, Chufi será. Qué San lindo, Lorenzo boludo. abre esta primera aula de teatro. Bien ahí. ¿Hasta cuántos años? ¿A partir de cuántos años hasta cuántos A años? partir de 9, más chiquito todavía no, porque ya se Claro. necesita más, ya otro tipo de especialidad. Sí. Hay gente que abre, yo no estoy tan de acuerdo porque es otro tipo de cuidado, ¿verdad? Cuando son más pequeños. Sí. Pero a partir de 9 años hasta 12 sería kids y después adolescentes de 12 a 17. Y el ¿Cómo? costo es el mismo. El mismo. Es el mismo. El mismo. Ok. ¿Cómo estabas en Instagram? Soy ¡Epa! Mira, vos sos Chufi. Chufi. Yo soy Elías. Y él es, soy Chufi. Él Y es, vos sos Soy Chufi. Soy Chufi. él es ¿Y Chufi. vos sos? Ah, y vos- Soy Mira, Elías. te quedamos llamando como él es Chufi. A tener... ¿Tu perfil es abierto o tenés Mi perfil que... es abierto. Ah, abierto. Ah, no, cerrar nomás ya, Chufi. Cagaste. Cerrar Tenés nomás que ya, ahora elegir ya. quién te va a seguir. Chufi, ¿de qué signo sos vos? Sí. Yo no entiendo tanto de los signos. ¿Y cuándo tu cumpleaños? 26 de junio. Leo. No, él es de cáncer. Cáncer. ¿Eso es bueno o malo? Es bien, bien, bien. Medio dudoso, pero... Bueno, así que ya Wow, está. qué bueno, ¿eh? Chart Academy, @ch.artpy para inscribirse, amigos y amigas de San Lorenzo, para niños y adolescentes. Quiero preguntarte Buenísimo. algo. Sí. ¿Qué tal ella, Nito, como estudiante de todo eso? ¡Epa! ¿Qué? ¿Qué preguntó? Se escondió, Quique. No escuché. Se Sebas Llano. escondió. Seba Llano.
¿Cómo qué? Como estudiante de actuación, Ah. compañero. Como compañero espectacular. Como compa- Espectacular. Como Como compañero estudiante no fue mi compañero directo. Por eso no sé. O sea, que compartimos. Somos amigos, hijo de puta. Es efusivo, pasional, así. Siempre era. Sí. Su papel era muy fuerte. Ese el que habla fuerte, el que lleva las cosas. Sí, llenaba la escena. ¿Por qué? ¿Cómo, por ejemplo, yo te consulto algo, Sí. ya que estás con nosotros, Chufi, me imagino tendrás vos la experiencia. Yo considero que mi voz es tediosa. Sí. Sí, Yo no- sí. Es desagradable para mí. Es chillona, No, decís vos, Fabi. Yo no creo Le en la falta voz tediosa. proyección. Para mí, en cuanto a la actuación, es que tenga proyección. Después no existe voz linda, voz fea. ¿Cómo hago la proyección? Porque José, por ejemplo, que ahora se fue al baño, me dijo que necesito una respiración diafragmática y yo no sé hacer eso. Se trabaja más la panza. Es ¿Cómo? como cuando te reís, no sé si alguna vez endurece tu panza. ¿Cuándo no me voy al baño? No, así no. Ese es el toca cabello. No, Cuando nos reímos. Es como que cuando nos reímos. Esa es la fuerza para poder empujar la voz más fuerte. Ah, Puedes hablar y podés hablar fuerte. podés hablar y poder hablar fuerte. No, acá Ahí está gritando. No, eso se trabaja. Eso, ahí Pero eso se trabaja. Se trabaja, porque es diferente. Por ejemplo, para hablar en micrófono no hay necesidad de proyectar, por ejemplo. Pero si vas a estar en un escenario, sí ya es otro es. tipo Y para de poder, técnica. pero Claro, no gritar. ¿sabes No qué? gritar, No pero sí podemos proyectar. practicar ahora una escena de beso. Va a decir ¿Será? eso. ¿Con quién? Estamos hablando de la respiración, Yo mi quiero amor. aprender. Él quiere aprender a besar. Pero es actuación. De pasteloso, o sea. Es actuación. chicos. pasteloso, Andrés? Vos sabés que Chufi, te saco de ahí, Chufi, te saco de Él ahí. quiere hacer la Elías. cena de Titanic. Pero, Le- pero No está Chufico es Domingo. actor. No está con Domingo. Domingo es el de la práctica. Pero los actores No, también no podemos negar. Actuar de besos con desconocidos para Sí. mí me es Me ofrezco menos como incómodo tributo. que si te toca una amiga o un amigo. ¿Viste? Uy, sí. Eso es lo peor. ¿Y qué hacemos? Es como que ¡Epa! yo tenía una amiga que es como mi hermana y teníamos que besar en la escena y era como así. No. No, Dale, no. Douglas. Y podés enseñarme, Chufi. Pero así sin reírte porque tipo de verdad yo quiero aprender. No porque van a ver mis alumnitos. Claro, Pero muy es que los temprano. alumnitos ya tienen que aprender esas cosas. Ah, ¿cómo le hay que enseñar eso de temprano, boludo? Pero, No, ese- usted muestra. andate de España, Ey, deje de boludo. joder, muestra Date perro a cogiendo acá. Dinamarca, igual. Noruega, no sé. Holanda. yo le amo a Rufo, le amo a Rufo. Chupi, yo te agradezco mucho, te agradecemos todos. Gracias, Chupi. También creo que esto puede sumar a las personas que quieren crear contenidos para poder desenvolverse, Claro. así que También a las personas tímidas. oportunidad para Yo todos. siempre recomiendo también a las personas tímidas. De repente no todos se van a dedicar a la actuación, al teatro, pero el hecho de soltarte, perder miedo, te va a llevar a tu trabajo, te va a llevar a exponer en el colegio. De repente uno tiene miedo hasta de hablar con desconocidos. Entonces el teatro es como que te suelta más. También. ayúdale Ayúdale a a levantar levantar, acá. Sí. Último, numerito Sí. y ya vamos a la pausa. Espera que- Para tengo que, numerito un de número contacto nuevo. para que puedan buscarte en las Número redes. para la escuela de actuación. Ahí está, numerito para la escuela de actuación. 200.000 es si es que se inscriben 2 personas hasta el 1 de marzo, o sea, todo febrero se pueden inscribir y 250.000 por persona. Así mismo, sería el 764444091. Ahí está. Bueno, 444. 091. Ahí está el número en pantalla para ahí que está el puedan. numerito en pantalla. Ahí en Instagram también, síganle ya. Sí, ya. escriban cualquier horario, tengo todo el día el teléfono, no hay problema en eso. La consulta que sea, me puedan consultar, me pueden escribir. No tengan miedo, no tengan vergüenza. Muchísimas gracias. Si alguien te escribe a las 3 de la mañana, tenés que saber quién. Sí. Si, te Vamos. piden, si querés un botín, ya- Bueno, vamos a la pausa. Volvemos enseguida. 11 con 15 sí. minutos la mora. Vamos a la Pausa. pausa. Ya venimos. Museo.
She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? I'm crazy like a fool. What about Daddy Cool? Daddy, Daddy Cool. Daddy, Daddy Cool. Daddy, Daddy Cool. Daddy, Daddy Cool. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? I'm crazy En la like tele no tiene sentido mi ropa. Sos Valle. Soy una mierda. Somos Cheto Valles. Sos Valle. No, Javi. yo salí de mi casa espléndida, yo me saqué foto y todo, me saqué ahí en el espejo de la Esa tu entrada de la remera casa. Vengo y me miro acá en la tele una valle, así Como tipo, todos nosotros. mi pollera tenía que ir con una camisa, tiene tacha, mi zapato tiene brillo así. Sí, hoy me pudiste hacer Volviste al Claro. 2008. No, viste esa señora que se quiere poner su atigrado, pero se pone su cebra con su Animal atigrado print, marrón estamos- otra vez por su boca. Así Estamos estoy. hablando en el corte de que vino nada que ver. ¿Qué? Nada que ver. No, nada que ver. No, pero igual Así, vos nada pensás que que ver. los perros te van a decir qué fea que está Fabi. Desfilan para ver qué dicen los perros. Horrible. Desfila a ver qué dicen los muchachos en YouTube. El único que se dio cuenta de que viniste nada que ver es nuestro amigo gay. Yo no soy gay. Pero no me bien, obliguen, para que me digan chicos. gay. Vamos a ver qué No dicen me los, obliguen, vamos a ver qué no dicen me los obliguen. yuteños. Señores, A ver. desfila. Porque Porque es Valle. Valle y está cachafá según ella y ella. Fabi Martínez. Hijo de puta, que sea todo lo Valle que quiera, boludo. Se escucha, pero. Hola. Qué bárbaro. Hola, Susana. Que sea todo lo Valle que quiera, boludo. Realmente, esa es un pollerito. ¡Salvador! Domingo. ¡Ey, domingo justo Domingo. apareció! Agarró la pala. De José la chamaina. De huye, y más ve celular de popes de yucata ve celular de mi No, calle. le estoy pasando a Demonio algo para hablar de esto también. Pero antes, Dale dupla. Glogo. ¡Glogo! Globo.co.py, la fábrica de experiencias y memorias. Cero estrés, máximo impacto visual. Servicio de organización y decoración. Seguinos en @glo.co.py y contactanos al 0992 167095. ¡Glogo! ¡Glogo, sí, señor! ¿Qué Amamos más? loco. De Taví, la chica de ataque, dice Malebrite. Piensa en la gay. Biblia, Jesucristo bendito, dice Sileo, ¿viste? De Taví sintieron el temblor. ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Qué valle vino Fabi! Sí, acá están a full. Soy gay, hey, Carlitos Martínez. Voy a leer Twitch. Dale, me Dale. amor. Bueno, no, acá no es con teléfono. O sea, Ingo Peña dice, ¿y el churro campaña cómo es? Pregunta por cerrar la pregunta de los chetos. Ah, El churro campaña. ¿Ese es lo mismo que el brochuco o es otra cosa? ¿qué? Churro Ey, el churro campaña. campaña puede contar. Churro como campaña grosero. sería Ale Roja más o menos. No, churro campaña es de tierra adentro. Brochuco puede ser es el asunceno en la mayoría de las veces que cree que tiene, pero valle. Pero no es valle por ser valle cachaquero, sino es valle Por querer ser. por querer ser o por ser y mostrar que es. Ese es el brochuco. Try No, hard. idioma cheto, try hard. Will Payacho, Will. vos también sos valle, deja de romper las bolas. No, espera. Después, chicos, le tenemos a Pedro Martínez que dice buen día equipo y Elías.
Cayó Kick. ¿Pueden solucionar, por favor? Loro puto, agarrar la pala. ¡Ey! Ese ya se leyó. No lo soñé. Osaingoa Peina Elías es un gran retro lover. Y pu corten de bárbaro. Y se levanta la pala. Elías le pues Twitch de ventilador atravesado. Elías gay. Y estoy Che, leyendo ahora. espera. Les voy a explicar Está por muy qué. violento. Les voy a explicar por qué hoy estoy así. Yo no sé cómo estoy. Pero hoy estás mejor que los otros días. No. Tu tereré, hoy no tomaste ni un trago todavía. Porque, Eso me porque preocupa. me desperté temprano, no podía desayunar porque tenía que venir a hacerme análisis de sangre. Entonces, cuando salí del análisis de sangre, ahí tomé mi T4 y tenía que esperar otra vez 1 hora para desayunar. Llegué acá y por eso acá recién desayuné. Ya. Y nosotros te molestamos mientras tanto, ¿verdad? Y no es luego eso, le estaba pidiendo al universo un yepica. ¿Un qué? Un yepica. ¿De mosquito? Puede No, ser un de, yepica, de bicho. yepica de este. Ah, no, ¿hace cuánto no El tenés? yepica. Y hace 3 semanas por ahí. No, hija. Ah, no, pero está Y bien. quería demasiado un yepica y a yepica. Pero el universo entendió mal. Ah, claro, no fuiste específico. Te jodieron. 3.650.000 gasté en el análisis que me hice. ¿En serio? Ni ves. Pero para eso necesitas un seguro Me médico. quedé así. ¿Dónde peor? ¿Sanatorio privado o...? Sí, pero así En un cuesta. laboratorio privado. Sí, No porque me acuerdo si no tenés seguro. IPS ULE. De todas las Y carachitas. por eso estoy caro. jugando antes. Y atiendan... Salí hablando- más deprimido de ahí que... No, pero ¿y tu salud, Coe? O sea, vos podés gastar por championes y por otros plagas, pero vos no podés gastar, ¿vio? Exacto, y después dije eso. No. Eso es cierto, te tiró un facto ahí. ¿Vieron Fabi. lo más nuevo de IPS? ¿Qué? No. Pasó. Falleció ayer Sí, un Braulio. sonidista anga de Unicanal. Sí, Braulio. ¿Qué? Braulio. Te Atendé. hablo. Tuvo creo que un infarto el lunes y le dijeron para que se haga cateterismo de urgencia en IPS, asegurado de IPS. La empresa cumple, la empresa IPS al día todo. Pero IPS lo que no cumple. Logró juntar 11 millones. Pobre O sea, IPS te tiene que dar todo. No, hay insumos. Necesitaban los 11 millones de estos medicamentos. Todo, se tiene que hacer un stent, un cateterismo. Bueno, no hay problema. Tiene que estar en ayunas para hacerse el cateterismo. Bueno, estuvo en ayunas 24 horas, 48 horas y no pasaba nada. ¿Qué pasó? Los equipos para el cateterismo no funcionan. No aguantó, ¡puc! Murió ayer. Imagínense la desidia de IPS. Esto no sé si va a cambiar ya. Ya, esto ya no va a Estamos cambiar. en el peor momento, dijo Clary hace poco del IPS, boludo. ¿Qué? Pero siempre es un peor momento en IPS. Vos sabés que esto ya viene de décadas, será. Pero tendría que cambiar, que alguien venga y diga, no, bueno, basta, ya se cambia. Vos sabés que es muy profundo este tema y junto con este tema también hablar un poco sobre esto que estaban planteando de pagar impuestos al 14%. ¿Saben? Las personas que van a terminar pagando estos impuestos finalmente son las personas que menos tienen. Para pagarle a gente de mierda que no hace nada, que vive desde el privilegio. Imagínense si eso llega a pasar. Así estamos ahora con los impuestos que pueden llegar a sobrar para que más gente, porque si es que nos administramos bien así como estamos, con todos los nuevos recursos que tenemos, con todas las nuevas empresas que están llegando, con todo lo que el país se está reestructurando, podríamos tener muchos más recursos si es que existiera una buena administración. No, la corrupción también, cuate. La corrupción, pues, IPS hace décadas dejó de ser un hospital para los asegurados y se convirtió en caja de Pandora. un local para la politiquería. Es tema. ¿Entendés? Se convirtió en una seccional y cuando subió Lugo se convirtió en una, ¿cómo es que se dice? Comité. ¿Entendés? Y ahora sigue siendo una seccional. Entonces tendría que llegar ya alguien y decir, bueno, esto se acabó porque IPS ya está colapsado. Ya está. Y cierto, esto es cosa de todos los días. Ahora se está visibilizando otro caso más nomás. ¿Entendés? En esta vuelta le tocó a Braulio y dice, su hermano dice, mi hermano fue en busca de ayuda a IPS Ingavi. Ahí lo estabilizaron y pidieron su traslado a IPS Central de Sur de Sacramento.
porque sí o sí debía realizarse un cateterismo. Ingavi no tiene recursos ni insumos. Entonces movimos todo lo que pudimos, lo llevamos de urgencia a IPS y ahí, pum, los equipos no funcionan para el cateterismo. ¿Qué YTU que es llegar a los... 11 millones movieron cielo y tierra, consiguieron, y esto es cosa de todos los días, gente. Esto es Hijos cosa de- de todos los días. Esto, IPS legalmente ya, IPS, perdón, y me hago cargo, IPS hay que quemar. No IPS hay sé. que quemar nomás ya. No, es que... No sirve para nada. Gente, no sirve para nada. Es una humillación Sí. para los asegurados de IPS. Que Ustedes- no pidieron otra vez ser asegurados de IPS. Sí. Automáticamente se les descuenta. Sí. ¿Entendés? Entonces, automáticamente se te descuenta IPS, vos te vas porque tenés un seguro médico, no tenés que comprar otra vez tu remedio, no tenés que esperar otra vez, en este caso 3 días, para algo urgente de vida o muerte, ¡pum! Se te muere tu familiar. Termina muriendo. Ten- Y hoy nos enteramos de este caso porque el compañero es medio allegado nomás. Si no, no hubiéramos sabido. Y sí. Pero Braulio Yo tengo- trabajó en Uniganal. Tengo otra noticia que Chumano. tiene que ver con el ámbito hospitalario, no sé si es en IPS o dónde, pero dice, joven se torció el pie y murió. Sí. 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 Su médico está imputado por homicidio culposo. No sé dónde fue. No sabemos dónde fue, pero sí. Tuvo fue en el se 2024, torció ¿verdad? el tobillo y no le dieron los cuidados, o sea, no le hicieron tantos estudios, le enyesaron, le dieron de alta y eso se convirtió en una embolia que se le subió al pulmón y pum. 4 días después muere. Sí. Imagínate. Qué loco Por será. una mala... Qué bárbaro. Bueno, No, chicos. así es. Bueno, qué loco todo lo que pasa en este país. Y ñanereta será. Y ñanereta. A ver, ¿Qué ¿qué dicen los tenemos en el yuteños, chat? Fabiolo? ¿Y qué dicen los twitcheros? Y en Kik también estamos. Acá dicen de tabú que vaya. Guacala Fabi, dicen acá. Yo soy gay, dice Carlitos. Fabi vestida así le hace lucir vaya. Romy Mendoza, morte. Diosa, demonio con su remera de Mortal Kombat. Qué lindo recuerdo de la infancia, dicen acá. Elías le va a alzar upa nomás ya a demonio si es que se deja. Mitad de fiesta y al gym, zapatitos de cristal, dicen también. Hay más mensajitos por Twitch. Tengo compañeros? mensajitos por dicen los Twitch, tucheros? como, A ver, a como ver. siempre tirándome buena onda, Elías Gay. Hoy es luz baja, Elías, y se Pugaro, estás así mismo, boludo. No sé, tengo que venir a cumplir acá horario. Elías, hoy sí que está mejor. Sí. Jesús te ama, Elías. Le cuesta, pero te Le cueve. ¡Atención! Sí, señor. Miramos quién está con nosotros, mi ¿Quién querido está con nosotros? Chamorrison, Fabián Chamorro. Chamorrison. Chamorrison, ¿vos te teñiste el pelo? No, ¿cómo me tenía el pelo? No tiene, todavía sí, no. tiene ¿Por barba qué? blanca también. No, pero mira, Re su pelo negro es parece tu pelo, teñidito. boludo. No, por Eso es suerte por la no. birra, eso es por la Aún, birra. es la cerveza. La cerveza. Ayuda a la Y aparte, cabello. Chamorrison está más flaco también. Sí. Estoy más flaco. Me dan de comer menos. Pero, ayuno, pero. o- No, que nada. Sí, solito. Chamorrison, él. solito. Qué grande, Chamorrison. Bueno, se estrenó Birra, Fútbol Birra y Fútbol, Historia y Birra. Ahí está. Sí. Ese es un formato que le robamos a José Ayala. Ah, José Ayala empezamos. En serio, empezamos con nuestro programa. Birra con empezamos- Historia. Birra con historia empezamos y el nombre es PH. Y empezamos, ayer empezó. Sí. Con Carlitos Bonet. Y ahora terminamos con Ram Berbera. O sea, estamos con la selección 2010 por el tema del mundial. ¿necesitan una mujer que no esté en la cocina? No. No creo hace que no. falta. Te necesitamos en la cocina. ¿Qué tal en Mi el programa? señora, por ejemplo, no entra en la cocina. No. Domingo, por Justo. ejemplo, quería que yo esté en la cocina. Domingo ese es programa. terrible. Mujer, por ejemplo, Domingo de fútbol no quiero luego que opine. Pero hablamos que se viene también temporada 2026 del mito y la historia Chamorrison. Sí, justamente hablando de domingo. Domingo. Sunday. Domingo es pieza fundamental. Volvemos con Birra. Birra. Estoy con la cabeza. Vuelve Mito y la Historia. Vuelve este lunes con un especial por el golpe de Estado. Temón. Y- Vamos a tener invitados muy importantes de ese periodo. Así que va a estar uno de los Carlos. No te puedo creer, uno de los Carlos. Que Uno de los logró- militares que ayudaron para que el- uno de los derrocar el militares, golpe. va a estar aquí el que tomó la aviación paraguaya durante aquel día.
Así que Hace poco murió uno de los Carlos también. Hace poco murió. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos años Creo que tiene? quedan 3 nada más. Uno de ellos es el de la Armada, este que va a venir. Cinco que es de la Carlos había, caballería. ¿verdad? No, 7 había. 7. Y ya fallecieron casi todos. Lino Opio era uno de los Carlos. Era Lino César, carajo. Lino era Uno de los más, Carlos. uno de los más importantes. Sí. Hola, el mito. Hola, Gabe, ¿cómo andamos? Vean con ¿Qué tal, los José? mitos. Hola, Javi. Hola, Los mitos. Elias. Tranquilo, Hola. papio. Tranquilo, pa. Va a aprender de la era estronista. Sí, volvemos el lunes, Gabe, con todo. Después Con un todo. mes de vacaciones. La verdad que va a ser, sí, volvemos después de una temporada de descanso que nos obligados nos hicieron descansar un mes. Y volvemos con este tema que es muy polémico y Sí. que siempre genera una discusión ahí con... Y claro, encima estamos hablando de un aniversario más del derrocamiento del 2 y 3 de febrero. Justamente, vamos a hacer la previa nosotros. Sí, Vamos a hacer la previa porque, es más, cuando nosotros estemos hablando, se van a ir sucediendo los hechos porque el golpe empezó a las 8 de la noche. Del Del 2 de noviembre. Nosotros creo que empezamos a las 9 del programa. Yo no sé ni la hora, Qué las 9. loco. Ahí está nuestra querida productora Cheli. Luis Miguel iba a cantar en No, el Olimpia de En Ita. Ita, era. imagínate, estaba en Y Ita. se suspendió. Pero no estaba solamente Luis Miguel, estaba también Rubén Sergio Rodríguez- Denis. y Rubén Rodríguez también. Y dije, la movida estaba en Ita, Sí. por lo visto. Bueno, uno de los clubes cantaba Luis Miguel y el otro Sergio Denis. El fato de Rubén se fue toda la vez. Sí, no, ahí se tuvo que suspender. Por Pobre. suerte, cobra por adelantado el número 1. Che, aparte de que estamos en esa fecha, también qué quilombo se armó Chan Morrison con el tema del director de la ANEAES. Con Que José tiró comentarios. José Duarte Penayo. José Duarte. Ese también. Están pidiendo mucho el revisionismo, porque él dijo, durante la era liberal se dio la peor sangría, no con el gobierno de Stroessner, pero era liberal, era por las revoluciones, no es que el Estado paraguayo te secuestraba y te mataba. Claro, era diferente, el contexto es diferente. Ah. Por eso yo siempre hablo de que cuando vas a tratar un tema histórico tenés que contextualizar los hechos. O sea, no podés tirar el voleo nomás. Si no, queda... Es famoso, yo suelo ver mucho, los jóvenes sobre todo comparten frases. Les gusta una frase, se enganchan con Sí. una frase, pero vos contextualizás todo y el pobre tipo después se suicidó. O sea, Claro. justo el tipo que te estaba tirando algo motivacional. Lo mismo pasa con la historia. Si no contextualizás los hechos y agarrás cosas muy aisladas, terminás tergiversando todo. Hoy, por ejemplo, se va a hablar de mucho de esto, el que siempre se dice, antes en la época de Stroessner no había corrupción. No. Dale, La corrupción se institucionalizó con Stroessner. Mm. Y uno de nuestros grandes pilares económicos, que es Itaipú, es uno de los responsables de eso porque Itaipú generó una cantidad de dinero inmensa y eso lastimosamente terminó corrompiendo muchas instituciones y muchas... No solamente instituciones públicas, porque la corrupción no es solamente pública, también la privada. Y a partir de ahí es que podemos hablar de que lastimosamente la corrupción en Paraguay es cultural. No pasa por partido político, no pasa porque... Cierto. Acá hay de todo. Porque vos, bueno, aprendí mucho yo con este señor, con este purrete. Igualmente, yo jovenzuelo. también aprendí mucho con José. Aprendí eso, que la corrupción siempre estuvo en... Están en el Paraguay. ADN del paraguayo, En ¿verdad? la Sí, puede ser posguerra, cultural. lo que Se el quedaron. gobierno paralelo, en la posguerra, la corrupción que había. Vaciaron todo lo que había. ¿Alguna vez no fuimos corruptos? Y Francia no permitía que haya corrupción, don Carlos tampoco. Ellos O sea, Y el no, inicio no. tampoco. Ahí está. Terminaba así. Así era. Terminaba así. Con sí. Francia, con La Carlos corrupción, Antonio. Claro, no, la no. corrupción, no. En la época de Francia, el corrupto era fusilado tranquilamente. Y te colgaban ahí en la entrada de Asunción como para que te quede ejemplo. Así nomás. De tal vez si hacemos eso con lo de IPS, hacemos eso de... No, se van a acabar las sodas. O sea, No va a haber soda, no va a haber viejo. soda suficiente. Vamos a No va haber emprender. soda. Qué Venta grande. de soda. El mito y la historia. ¿Cómo pega el mito y la historia? La gente se prende. Y yo creo que es el primer programa de TV, pero de streaming, también de streaming, que toca estos Tema temas. histórico, sí. Y vos sabés que a mí me cambió el mito y la historia, la vida, en serio, el año pasado, porque me volvió mucho más mediático y eso me generó mucho más trabajo, muchas más satisfacciones. Y eso se lo debo, no, el programa no es mío nada más, está Domingo, está Ale,
un excelente conductor. Y al principio la gente no entendía qué es lo que hacía Domingo. Y Domingo es Carajo, no lo, sé que, qué. lo que sabe el paraguayo común de la historia. Qué grande Eso está. es Domingo. El mito, claro. Claro, Domingo tiene es la el mito. pinta de Domingo. Ah, no, ese le tunearon ahí. Le tunearon. parece a Bukele, Sí, viejo. no sé ni cómo me puse ese traje. Nayib Bukele. Sí, de Cotabuzo. Tunearon a Domingo, Yo creo que capo. me queda mejor Ahí ese está. corte, ¿verdad? Domingo. Qué mala onda. Señor Kokoschka. Qué mala. Acordado, lo que- Oscar. Oscar Kokoschka. Bueno, y vos tenés muchos mitos para preguntar este lunes, ¿verdad? Sí, tengo unos cuantos, estoy preparando unos cuantos y me estoy informando más también porque va a haber muchísimas personas invitadas, así tipo de, Sí, de clase A, entonces cuatro invitados. hay que prepararse. Cuatro Cuatro invitados. Exministros, gente que vivió, que sufrió la dictadura, que estuvo presa. Así que vamos a hablar de la parte militar. O sea, yo lo que voy a hablar en el programa de la parte militar, vamos a aprovechar que va a venir uno de los Carlos y vamos a mostrar en los mapas cómo se movieron los tanques. O sea, estamos preparando un programa interesante y didáctico. ¿Verdad que hubo más muertos esa noche de lo que se contaron oficialmente? Probablemente digo porque lo que yo tengo son los registros de la sanidad militar. Claro. Pero sí, por la cantidad de proyectiles que cayeron sobre la escolta, es imposible que haya habido tan pocas bajas. Y también las bajas de la policía porque la Armada les tiró con todo. Y así que sí, ese también va a ser un tema polémico porque ahí tienen que aparecer familiares que Claro. reclamen. Mi hijo murió ahí y... La gran Entonces, mayoría eran jóvenes de 19, Sí, eran 18, chicos por que ahí. estaban haciendo la conscripción, 17, 18 años. Pero contale un poco, Chan Morrison, también que antes era normal 14, 15 años a los mitadí, pero no es que se escribía, le alzaban. Se iban los PM, los Policía militar. policía militar a recorrer las ciudades y pedían la baja. Y por más que vos no tenías la edad requerida, te alzaban y te traían. Y hubo casos de niños soldados que terminaron muertos. Por eso es que después también de la Constitución del 92 es que se logró esta cuestión de la objeción de conciencia. Fue a consecuencia de esos arreos indiscriminados que en algunos de ellos terminaron con chicos muriendo en los cuarteles. Guate, escuchan por esto. Qué fuerte. ¿Fue mito o ya está corroborado la existencia de la famosa casa en Sajonia, ¿Cuál de ellas? donde le llevaban a las nenas? Sí, claro, siempre fue eso. Tenían harem, La realidad. pero Un de harem, niñas, Tenía un harem. para ser violadas. Le No, alzaban. bueno, la verdad que les reclutaban a Las las reclutaban. niñas. Las reclutaban. En algunos casos con la anuencia de la familia. O sea, vos mamá tenés una hija chica, 14, 15 años, y le dabas a cambio de algo a tu hija. Casa, y eso le Le daban. preparaban, o nuevamente, entre comillas, le preparaban a la niña para después estar con el dictador. Qué bárbaro. Al dictador, que le gustaban. Evidente que le gustaban. Sí, Tenía- cuando salió con ñata legal, ¿cuántos años tenía Y ñata? Ñata tenía 15 años. güey. Hijo de puta. Stroner con ñata legal, 15 años. Y Stroessner ya tenía 50 y largo. Qué asco. En la- ¿Es mito o es leyenda que Stroessner se bañaba en sangre? No, eso es bola. Eso es bola. Eso es también parte. Ese es el problema de todo lo que tiene que ver con Paraguay. Vos tenés tu contra y automáticamente tu contra ya tiene que inventar algo sobre vos. O sea, si vamos a hablar mal de Stroessner, tenemos miles de cosas para hablar mal de Stroessner. Y justamente la gente se agarra mucho de lo mitológico, esa cuestión que el tema que se bañaba la sangre. Él tenía una especie de vitiligo, que es lo que se veía. Por eso es que en los últimos años ya no le pasaba la mano. Le prohibió inclusive a su gente de su entorno más cercano que le pasen la mano por una cuestión que ya estaba todo blanca, la mano con una especie de lunares. ¿Eso se muda? Entonces, que yo sepa, no. Pero ellos Pero pensaban él, que sí. no, yo creo que sí, entonces, y de ahí viene que él tenía lepra, supuestamente, y que se bañaba con la sangre de los niños. Y ahí está otra vez lo mismo que le dije a José, o sea, ¿dónde están los padres Claro. de estos niños? ¿Dónde Les está el reclamo regalaban. de esos padres? Puede Entonces, de las chicas sí hay documentación. Yo le llegué a entrevistar a Qué La casa sigue en Sajonia. a una de las chicas que vivió en España. Ella tuvo que cambiar de identidad por lo que le tocó vivir aquí. Ella fue una de las chicas preparadas por uno de estos coroneles, tenía 2 coroneles, que después Stroessner iba y las... Para cortar un poco, Sí. ¿es mito que Domingo tiene menos de 30 años? Domingo tiene Para mí que 45. 45. No, hola. De Ese Esa es la Seba- historia. Qué fuerte que mi propio compañero me esté tratando así, ¿verdad?
No, pero en serio, yo no puedo creer. 22 tiene Domingo. ¿Cuánto tiene Domingo? 23. 23 tiene, boludo. puede Tiene- ser. Queremos saber si es mito o una realidad que usó la operación de su apéndice para comprarse un auto. ¿Es mito? ¿Es mito o ¿Tiene- es verdad? Es impresionante lo de Domingo. Le quiero ¿Podemos volver felicitar a lo de a la Domingo. dictadura, por favor? ¿Vos sabías eso, Fabián? Que el Claro profe, que ¿verdad? sabía. Vos sabés, me enteré en una de las cenas de una de las actividades del canal de Me que trozó, se hizo toda Carmiña me trozó, una, boludo. que se hizo toda una recaudación. Es más, yo no me enteré, sino probablemente ese auto también iba a ser mío. ¡Claro! No, Todo, viste, todo. El auto comunitario. lo peor es que ni se operó. ¿entendés? No. No, pero- Estuvo con remedio, Yuyo. Ñandeco, Es que- acá dicen, el Bukele de J. Augusto Saldívar, pero versión gendula. Yo Acá. creo que ese peinado me queda mejor. Me voy a hacer otra vez ese peinado. dupla, Qué peinado, pero sí. No, ese que... Es ese- mover un poco más nomás la chapa. Y ya No, está. Y un día, Fabián, te voy a contar la historia también de los atentados contra Stroessner. Sí, también. Agustín Ay. Boiburú en el Boiburú 74, uno el de de los- Agripina, Sí. Tengo más mensajes Boiburú acá. fue el que estuvo más cerca. en el 74, ¿verdad? Sí. Dice Lulax, el mitómano es ese. Dice, no sé por qué. El mito, mano. Mitómano. Por mito, pues. Mitómano de bola, güey. 23 años se puede estar tan mal así como Domínguez a los 23. Choputa está cuate ese domingo. hey. no se puede estar peor, si no, mírenle a José. ¡José está mejor ahora! Cuando No. tenga 40 va a aparecer un abuelo de 90. dice. José se baña con sangre. Él sí. ¡Con whisky! Salchicha. Sangre de perro, salchicha y whisky. Le saca, a él lo único que le Sangre. saca cana es Ruido Ñu. Después Sangre de vive Cristo, ahí, José. una vida Queremos tranquila. saber si es mito o realidad que una vez se defendió de un jaguarete en el Chaco cuando se Cierto, fueron a hacer. cierto, Ahí cierto, está. cierto. Escuchen, escuchen. Es cierto. Saco. Y con José sobrevivimos tomando Sacamos ¿Qué es eso? UA es lo que UA. sacaban los soldados paraguayos cuando estaban por morir de sed. Es una especie de tubérculo que tiene mucho líquido. Y Sí. sacamos con José y probamos. ¿Dónde está el UA? Él ¿Cómo es? le salvó a los soldados. En Boquerón En sacamos. Boquerón sacamos. Es increíble. El tubérculo, o sea, está bajo tierra, por supuesto, el tubérculo. Es de este tamaño. Y la rama que sale es así. O sea, tenés que tener mucho conocimiento como para Conocer, para conocer. para identificar. A nosotros, por supuesto, nos llevó una El persona vaqueano. que... El vaqueano conocía a nosotros dos y íbamos a morir de sed. Eso estaba en el Fortín Boquerón En el Fortín y nos Boquerón. mostró. Tenía una florcita lila así medio fosforescente. Pega la duda. Y no es que tener que cavar, sino que No, tener que rodear. Tenés que rodear para no para, romper. o si no, rompes y para no derrama cortar. todo el- Sí. O sea, Ay, parece un señora. huevo de Sí, dinosaurio. no, vos A7. cortás. En Sí, serio. Pero en el le Chaco no parece. A ver un poco. Solamente en el Chaco. Lo que le gusta el tereré, tomen salsa parrilla, es lo mismo. Es la misma Y vos cosa. sabés, apretás y es puro agua. Pura agua. Qué loco, ¿verdad? Tuvo reserva, una reserva de Lo que agua es- por ahí. y lo ¿verdad? que es también el indígena, porque el Lo indígena indígena, era señor. de las zonas lo que conocían y ahí aprendieron los paraguayos. Y lo que es el paraguayo también vale como para hacer eso Sí. y sobrevivir. Obviamente, a la noche no tomamos. No, Ah, tomamos. no, se pe- ah. Wiki. Pero, con ¿cómo? no vino. La birra. ¿A qué? ¿Cómo se dice antes de hacer la pregunta? ¿Es mito o? ¿Es mito O o historia. historia? ¿Es mito o historia que Sofi, la esposa de José, trabaja? ¿Quién? Sofi, Sofi, la esposa de José, trabaja. ella fue nuestra productora. Ella fue nuestra productora. Y le hace trabajar a José, que es lo más importante. Y Pero Loreto ella también. trabaja. No, No, ella no trabaja, dice. Régimen militar. Régimen Qué loco, militar. qué Ella útil. es una Carla. Sí, Ella es Carla. Ella va a estar. Exijo ella va a estar ir al Chaco. para- ¿Qué? Ay, ¿Para ay, qué? ay. Para- Y para un día así, tipo, para Amigo, investigar. y vos para hablar de conociste el historia. cuartel. Acá estamos hablando con un Capé, cuartelero. ¿qué cuartel vas a hacer vos? ¿Qué mentira está contando Capé Acá ahora? están tirando una pregunta, Sí. un mito. Sí, sí. ¿Quieren saber? ¿Es mito que José no tomaba durante los programas con Fabián Es Chamorro? mito. Chaco? Es mito. Es más, una de las partes más divertidas del programa, en serio, Sí. era cuando tomábamos. Porque se soltaba y se trancaba en la lengua un poco, pero se soltaba más la Me acuerdo conversación. una vez cuando hicimos un programa acá de El mito y la historia. Y estábamos tomando whisky. No, no era whisky. Whisky, era caña. Caña. Nos enviaron, sí, uno de caña los era. oficiantes tuvo la buena idea de enviarnos caña. Y hubo un momento donde ya la gente tipo se trababa ya. O sea, es que todo colorado estaba. Mi Mira, ni oreja se encendía. Era imposible. Así que, por favor, queridos oficiantes, envíen Pero de la cerveza, gran no nos 7 envíen. salió ese programa. O sea, se soltó todito así, tipo. Ustedes tienen que saber algo de Aflojó Fabián Chamorro. Fabián Chamorro no es xenófobo ni nada, pero
no le gusta todo lo que es la cultura de Brasil por la historia que tenemos, ¿verdad? Entonces él siempre se pone contento cuando Paraguay le gana a Brasil o él tuiteó. En lo que sea. En lo En que sea, esgrima, hay que lo que sea. ganarle a Lo que sea, hay Brasil. que ganarle siempre. Justo nos Sí, fuimos a sí. grabar a Brasil, que mucho puteaba él por las cosas de los brasileños. Nos Sí, dieron sí, cerveza en un vasito así, parecía de conserva. Sí, sí, sí. Qué país raro, ya me quiero ir. Ya copo de cerveza. No, Acá preguntan, ¿es mito o historia lo de la tacuara? Pregunta. No, ese es el mito. Eugenia. Qué mucho que le baja, qué mucho que le bajan la caña a José por Pero eso. eso literal fue Pues el yo mito. quiero hablar bien Eugenia. de José, porque todos hablan mal de José. Por Yo favor. quiero hablar bien de José. José, cuando José se contactó conmigo para hacer el programa, yo medio le subestimé, porque viste que ustedes pues tienen personajes, ustedes Sí. tres. El Salvador no tanto porque él viene otro rubro, pero ustedes artistas Humorista. tienen personajes, los humoristas. Yogur de ajo. Y sin yogur de ajo. Y sin embargo, cuando vos le conoces a la persona, cuando viajás con esa persona. Yo viajé mucho con José. José es un tipo que sabe muchísimo, no solamente de cuestiones culturales, Clipeado. sino que Ay, no le también digas tiene, más. que también tiene un razonamiento muy interesante cuando tiene que ver sobre la realidad nacional. Y sabe cocinar también. O Sí, sea, es sabe. un hombre Y brillante. Y por- Un hombre brillante. Y por y eso es que maltrata al yo me loro peleo también. con los que le atacan por la tacuara. Conozcan a José Ayala. No le rompan la bola por la tacuara, José. Cuando Ay, tengo cuando tiene hambre, hambre. que no me busque. Sí, cuando Qué tiene- pesado, ese es su problema. Y rápido se va, No, apurado, encima me rápido. torturaban ellos porque yo tenía que manejar y Sofi, Fabián y nuestro otro productor, el hermano, tomaban cerveza y yo agua. Claro, claro. Pero bueno, se pasó bien. Entonces, pensalo. Vamos a ver, vamos a hacer un programa. ¿Qué pasó acá? Un boliche más que eres, ¿Qué gordo. pasa acá, Popu? Popu, en Qué Popu, buen diario, Popu. Vos sabés que cada vez que veo Popu, lo primero que ve uno, o sea, lo que El yo fiu primero fiu. veo es Feroz culo. automáticamente. El culo. Bueno Bank, lo primero que veo, bueno Bank. Dale, Qué dupla. grande. Bueno, se viene el mito y la historia en vivo, El como especial. siempre. El especial. El especial el 2 y 3 de febrero. Vamos a hablar del golpe, vamos a tener muchos invitados. Quiero, antes de que me Sí, despidan, porque por me van a despedir favor. seguramente, estamos trabajando con la recuperación de todos los paraguayos que dieron la vida por la patria, los que Eso. murieron en la guerra del Chaco. Qué lindo. Vamos a hacer una preventa del libro, porque el libro es caro, la impresión es muy cara, y más de 1.500 ejemplares. Por suerte, gracias a los auspiciantes, estamos por cubrir todo, pero igual vamos a hacer una preventa a partir de febrero para que puedan adquirir el libro. El libro, si va a una librería, va a rondar los 700.000 guaraníes. Gracias a los Sí. auspiciantes va a estar 200.000. Híjole. Y en la preventa va a estar 150. Así que les voy a pasar un enlace para que le inviten a la gente y puedan adquirir ese libro, que va a ser un homenaje a todos nuestros compatriotas que dieron la vida por la Fabián, patria. eso va a ser un registro de todos los que se fueron a la guerra, a ambas guerras. No, en guerra la del Chaco del Chaco. solamente. Y murieron en la Murieron. guerra, ya sea por enfermedad o en combate. Y ahí- Está el bisabuelo de José Ayala, Félix Ayala, Abuelo Félix está ahí. que murió en combate en Pirizal. Así Abuelo que Leu. está su foto. No, abuelo Leú moría de whisky. Tenemos dos cumpleaños entonces que Abuelo festejar. Leú detonaba Dos con el cumpleaños. whisky. Tenemos dos cumpleaños que festejar, el de abuelo Leú y el de abuelo Félix. Abuelo Félix, El pero 12 de junio vamos a festejar el de abuelo 12 de Félix. junio abuelo Félix, que Sí. murió en Pirizal. que Ese murió en vamos a hacer. Pirizal. No Claro. sabemos si le trajeron o no. No, se quedó en el Chaco. Se quedó ya, en el fue Chaco. enterrado en el Chaco. Tengo unas dos últimas preguntitas. Tenés muestra gratis de los Cuer- libros. Cuerno de Domingo. Ah, no, ese todavía. Cuerno de Domingo pregunta: ¿mito o historia que a Yanito le gusta el dedo? ¡Ey! Y no, historia. Esa es historia. Historias reales. ¿Mito o historia que demonio patea perros? Hija, qué fuerte eso. Temón. Salgamos ahí. Tenemos auspiciantes. Ejemplares gratuitos del ¿De qué? del Poco libro. facturado 2.000 millones al mes. La gran puta de lleva, o sea, Ejemplares gratuitos van a tener las empresas que están auspiciando. A ellos les damos un lote, por supuesto, por el Auspiciado, auspicio. pues. Y ellos no sé cómo van a entregar después sus libros, o sea, ellos se van a encargar de eso. Y vamos a acercar a todos los distritos que tienen caídos para que les hagan un homenaje en sus respectivos distritos. Qué bueno. Que no hagan honor. Hacenos el honor, Sí, Chamorrison. sí. Por favor. Fiu fiu del día, el piropo del día.
por Fabián Chamorro. Qué pelotudo. O sea, esperando un poco. Subí sin querer. Qué áspera. Le voy a mostrar. Se hizo Yo algo. me quería. Ni siquiera mira la cámara. Yo me quería grabar un video y pum, y ya se subió. Selfie Sofi, mejora. Qué viejo. Sofi, ¿qué onda? Esta foto me puso en el Instagram y riéndose. Se subió sin querer, quería grabar. Ya subís foto como los viejos, che, Dios borraje. Qué Foto puta. de esa coro. foto? Qué joro que ya sos, ¿Cómo boludo. es, Salva? ¿Cómo es, Salva? No, ese pegaron nomás ahí. Fiu, fiu del día, Chamorrison. Ay, juepede. ¿Cómo vas a leer esto? La concentración, espera que va. Ahí. El amor que yo te tengo, mamita, no es parecido a ninguno. No cabe dentro del alma y no cabe en este mundo. Ah, menos mal, terminaba. Menos mal. Ah, no, pero mira, Popus tiene gotas de paz también, por favor. Los Gotas de capuchinos, paz, ¿viste? no vengan acá con... El yin y el yang del equilibrio. Yin y yang. Se viene el mito de la historia el lunes. Esto fue No Pensé Pasar por Esto. ¡Chao!